El título, El suficiente y único Salvador. Hay personas que creen que nunca es suficiente, pero Jesucristo es suficiente. Y otros creen que además de Jesucristo tiene que haber alguien más que sea escalera, que sea camino, que sea acceso, que sea intercesor, que sea el que puedo hablar, que puedo confiar, que me entiende mejor que... No, el único que entiende todo es el Dios Todopoderoso y omnisciente, que es Jesucristo. Y el único que ha mostrado su amor en máximas es Dios cuando se hizo hombre y entregó su vida por ti y por mí en la cruz y cargó con las cargas de tu pecado y con la enfermedad que es el pecado que es la enfermedad más mortal que existe. Y entonces vamos a ver en este pasaje central, Isaías 53 y los anteriores y después, qué podemos recordar de Jesús, qué podemos aprender más y qué podemos hablar de Jesús a otros también. Pero como introducción, además, pensad un momento. Hay personas que creen que en esta vida, si oramos a Dios, podemos estar sanos completamente porque Jesús lo prometió. Yo te pregunto, ¿qué defines tú por sanidad? Para mí, en la Biblia, sanidad completa sería una vida inmortal. ¿No estamos de acuerdo? Cuando empiece mi vida inmortal, después de ser transformado y resucitado, yo estaré completamente sano, espiritual mi cuerpo. Por lo cual, anteriormente, nadie está sano, en el sentido absoluto. Nacemos con la corrupción en nuestro cuerpo. Empieza el tic-tac del reloj al revés, que va descontando los años, los meses, las semanas, los días, los minutos y los segundos de nuestra vida y de la salud aquí en la tierra, de nuestra existencia. Por lo cual es algo injusto prometer en el nombre de Jesucristo, que aquí Jesús está diciendo, por sus llagas fuimos sanados, y si tú no estás sano es porque no crees en Jesucristo de todo corazón. No es que tú no has entendido lo que significa eso. Y vamos a verlo juntos, lo que significa lo que dice Isaías 53. Evidentemente, como hemos dicho, hay una sanidad absoluta cuando empecemos a vivir la vida inmortal gracias al Señor Jesucristo en la presencia de Dios eternamente. Porque todos resucitarán, pero algunos van al infierno, a la condenación eterna, y sufrirán eternamente por haberse dado la vuelta a la espalda, han dado la espalda a Dios voluntariamente y conscientemente, porque no han querido vivir en esa relación con Dios. Y sufrirán las consecuencias. Han elegido y serán las consecuencias que sufrirán. Pero para nosotros, los que somos de Cristo, en Él, únicamente en Él, tenemos el suficiente, el único Salvador, que hace que realmente un día podemos decir, ahora sí que estamos completamente sanados de todas nuestras heridas. Desde que nacimos hasta que morimos, vamos a ser sanados de todas las heridas. ¿De acuerdo? Pero es posible por lo que leemos en Isaías 53. Pero primero vamos a ver el contexto. El profeta Isaías, como todas las cosas, hay que leerlas en el contexto. Cuando tú lees, o cuando tú estás en una película, tú no empieces por la mitad. ¿A qué no? Y si empiezas por la mitad, procuras luego repetir por el principio, porque no te has enterado de la historia bien, ¿no? Entonces, al final tenemos que ver el contexto de cualquier cosa. Alguien nos cuenta algo y lo hemos perdido las primeras palabras, las primeras frases, decimos, oye, ¿me puedes empezar otra vez por el principio? Porque no me entero de nada. Y lo mismo aquí con la Biblia también. Isaías empieza por el capítulo 1 y vamos a ver lo que dice el 4 al 6 y vamos a coger también otro versículo que ya está por adelantado, el mismo capítulo 1, una solución que Dios promete. Y es una solución impresionante. Mirad lo que dice. Isaías 1, 4 a 6. Hay nación pecadora. Pregunto, ¿eso a quién se le podría aplicar? A todos nosotros, ¿no?
humanidad pecadora, podríamos decir. Lo que pasa es que aquí en el contexto sí que está escrito explícitamente a Israel, pero si leemos eso, nos identificamos. Somos parte de esta humanidad que Dios dice, hay humanidad pecadora, nación pecadora, en ese caso Israel. Pueblo cargado de culpa. ¿Quién no tiene su conciencia cargada de culpa si no ha venido a Jesucristo para descargarla? Generación de malhechores. Claro, malhechores, vamos a ver. Mirad, vamos para atrás, mirad. ¿Qué dice, digamos, el mundo sobre lo que estamos mirando? El mundo dice, el pecado, según el mundo, estamos cometiendo no pecados, sino son errores ocasionales. De vez en cuando nos equivocamos. De vez en cuando levantamos la voz, de vez en cuando decimos una mentirijilla, de vez en cuando no estamos cumpliendo, de vez en cuando nos enfadamos un poco, no sé qué. No sé cuál. Es una cosa ocasional. Somos muy buena gente. ¿A que sí? Es lo que percibimos cuando vivimos y escuchamos en medio de la vecindad, del trabajo. Cuando encendemos la televisión somos todos buenísimos, menos alguno por ahí, ¿no? Que tira bombas. Pero nosotros no tiramos bombas en nuestra capacidad. Tropiezos morales, bueno, algún tropecito. Falta de tradición, o sea que deberíamos repetir más la tradición, ser más tradicional, más fieles a nuestra religión, pero no. El resultado requiere mejoramiento personal, o sea que esfuérzate un poco más, hombre. Lee autoayuda, vete más a las actividades religiosas, sé mejor persona, levántate con el pie derecho, no con el izquierdo, y ya verás que todo se encaja, ¿no? Pero no es así como Dios lo ve. Es como, en vez de escuchar al médico, el especialista, cómo estoy, es como mirarme en el espejo y decir, mira, estoy guapísimo, estoy sanísimo, no me pasa nada. Y tener una enfermedad galopante, pero invisible para mí. Así está el mundo, ¿vale? ¿Cómo lo ve Dios? Es lo que empezamos a leer. Están enfermos desde la cabeza hasta los pies, heridas, llagas, golpes abiertos. Isaías 1:6. El pecado según Dios, que es todo lo que no es conforme al diseño de Dios original. Repito, ¿pecado qué es? Todo lo que no es conforme al diseño original de Dios, que es bueno en gran manera, todo eso es pecado. Enfermedad terminal del alma, lo llama Dios. Corrupción interior completa, lo ve Dios. Y dice, ruptura total con el Creador. Aunque vemos a Dios, aunque hablemos con Dios, aunque Dios nos ayuda, eso no quiere decir que tengamos una relación buena con Dios. Porque yo escucho a mi vecino, yo veo a mi vecino, pero la relación que él tiene conmigo es fatal. No por mí, me culpa, sino porque desde el primer día ni me quería saludar, ni me conoció, simplemente porque es mala persona. Pero nosotros también, Él me conoce, Él me ve, Él me habla, me escucha, pero no tenemos ningún tipo de relación, por ejemplo. Y así estamos también el mundo. Tenemos conocimiento de Dios, hablamos de Él, escuchamos de Él, nos gozamos que ha hecho todo eso, pero ¿dónde está la relación de la humanidad con Dios? Es lo que está diciendo aquí Dios en Isaías. Vamos otra vez al texto para entenderlo mejor. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor. ¿Qué significa abandonar al Señor? Significa no estar totalmente sincronizado con Él. Quiere decir no estar completamente enamorados de Él. Quiere decir no honrarle, adorarle, con todo lo que pensamos, hacemos y nuestro propósito, nuestra vida. Eso significa abandonar al Señor, porque Él nos creó para esta relación de adoradores, de personas sincronizadas con Él, que pensamos como Él, andamos en sus pisadas y estamos agradándole a Él y conociéndole cada día más. Y si no es así, realmente estamos abandonando al Señor. Algunos ya incluso han dejado de reunirse, algunos han dejado de leer la Biblia, otros han dejado de orar regularmente
a Dios y de hablar de Jesucristo porque están abandonando al Señor. Han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Todo eso significa lo mismo. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Os dais cuenta? Dios está hablando de una enfermedad que es el resultado del pecado en el ser humano, de su forma de pensar, separado de Dios, en contra de Dios, porque Dios es bueno, lo que Él piensa es bueno, pensar lo contrario nunca será bueno. Él lo que Él dice es bueno, pensar y decir otra cosa, lo que Él dice nunca será bueno. Sus propósitos son buenos. No estar de acuerdo con sus propósitos no pueden ser buenos, porque los suyos son buenos. Es así de sencillo. Y dice así, entonces, ¿para qué recibir más golpes? ¿O por qué vas a seguir con esta actitud para ser una persona cada vez más con heridas, con golpes, con consecuencias espirituales, mentales, físicas incluso? ¿Para qué insistir en la rebelión? Porque el resultado dice, toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. ¿Nos damos cuenta de qué está hablando? No está hablando de que me duele el pie o que tengo gripe, que por cierto la tengo. Pero Dios sabe por qué. ¿Sabe por qué? Lo estaba hablando esta mañana con Alexandra y con su hermano que nos visita, Rafael se llama. Porque dije, es curioso, cuando Dios quiere que yo hable sobre un tema, a mí me deja pasar por la experiencia de ese tema. Estoy hablando de enfermedades, de golpes, de sufrir el Señor Jesucristo por mí, pues toma un poco de sufrimiento, de fastidio. Y de verdad que yo creo que pocas veces en la vida me ha fastidiado la gripe tanto como esta vez. La tengo hasta las narices en ese sentido. La tengo, me duele, me cansa. No puedo, es como estar en la cárcel, no estoy libre para hacer, ni pensar, ni decir lo que quiere decir, ni hacer lo que quiere decir. Estoy como atado. Pero el Señor, en el Señor sí que estoy libre para hacer exactamente lo que tengo que hacer. Para el Señor me da poder. Habéis visto, incluso he cantado, ¿no? ¿A que sí? Es raro, ¿eh? Porque con una gripe de este tipo normalmente no cantas. Entonces dice, toda su cabeza está herida, porque afecta mi mente, mi forma de ver, de oír, de hablar. Todo su corazón está enferma. El pecado destruye mi forma de ver las cosas. Cuando yo veo a una persona tirada en un accidente, yo no pienso en salvarle la vida, sino en mi jefe que me está esperando y que me echa una bronca y no me cree que yo estoy atendiendo a una persona que se está muriendo en la carretera. Y me voy corriendo al trabajo. ¿Os acordáis cómo Jesús contó del sacerdote levita que dejaron al hombre mal herido en la carretera? Y solamente el samaritano le tuvo misericordia. Porque eso depende del corazón, no de las circunstancias ni de un cerebro que tiene uno u otro, sino del corazón, que hace que el cerebro mira y piensa las cosas de otra forma y toma otras decisiones totalmente contrarias. Y si no estamos tomando las decisiones que tomaría Jesucristo en nuestra vida, es porque nuestro corazón está mortalmente enfermo. Porque nos llevará a la muerte, a la separación de Dios, a la destrucción. Aunque no sea la muerte eterna ni siquiera, pero también el pecado siempre es destructivo, también en esta vida que estamos pasando en este mundo. Será destructivo para nuestra relación, matrimonio, en la familia, en la vecindad, en el trabajo y con nuestra propia salud también. Y dice, desde la planta del pie hasta la coronilla, no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones, llagas abiertas. No está hablando de enfermedades físicas, ¿os dais cuenta? No es el tema del profeta, es un tema secundario. Está dentro, pero no, es un tema secundario, no es el tema. Y dice, venid, es la gran noticia anunciando Isaías 1:18. Venid, pongamos las cosas en claro. O sea que, ven aquí, vamos a hablar. Vamos a hablar cara a cara, dice Dios aquí. Dice el Señor, son vuestros pecados como escarlata. ¿Qué quiere decir escarlata? Quiere decir que el color de la sangre. O sea que tú eres culpable de asesinato.
Tú dices, oh, yo desde luego, jamás en la vida. Pero tú sabes que cuando tú dices Jesucristo, voy a repetir, el legislador, el que dice lo que son, cómo son las cosas, cómo lo ve Dios, y dice, si tú te enfadas con una persona seriamente, eres un asesino y tienes sangre en tu lengua, o a lo mejor en tus ojos, como has mirado, en tus actitudes con las cuales tú has actuado. Cuidado. Vamos mejor humillarnos y decir, Señor, yo creo que soy culpable de todo lo que aquí dice. Yo creo que soy una persona de estas, de las que tú estás hablando. Cuesta humillarse, ¿eh? Cuesta reconocerlo. Ayer estuvimos hablando de eso. Yo dije, mira, yo era, y ahora vais a decir, ay, vaya, vaya lo que dice el pastor. No, yo era un chico realmente bueno. ¿Sabes lo que significa bueno? O sea, que yo estaba en la camita así, obedeciendo a mi padre y mi madre, y mi hermana, para que tengas una comparación, mi hermana, que vivía en la misma habitación, me amenazó de pegarme una paliza como yo diga a mis padres que se había salido por la ventana para, para poner insegura toda la ciudad de Zúrich, en la vecindario, al mismo señor alcalde, tirando la basura por la cuneta. O sea, yo, en comparación, era buenísimo. Mi hermana iba siempre unos metros detrás, yo siempre con mis padres. Era encanto de mi madre, era el que no daba ningún problema a mi padre, salvo evidentemente lo que Dios conoce. Pero cuando yo me convertí como el peor pecador del mundo. Yo discuto con Pablo cuando dice, yo soy el primero de los pecadores. Digo, no, no creo, porque tú dices que ha sido así de bueno también. Yo me veo como el peor de los pecadores, porque yo soy el único que me conozco como a nadie más. Y sé que soy pecador. Soy capaz de asesinato, soy capaz de cualquier inmoralidad, soy capaz de robar, soy capaz de mentir, soy capaz de rebelarme contra Dios, soy capaz de ser infiel, soy capaz de todo. Porque soy un pecador, nací así. Y soy una planta que necesita curación. Porque desde la coronilla hasta la planta de los pies necesitaba sanidad. Y cuando yo me arrepentí en el sentido de decir, Señor, yo necesito un milagro en mi vida. No solamente necesito perdón de mis pecados, pues es una cuestión legal, para que no me castigues por toda la eternidad, sino yo necesito sanidad, yo necesito un milagro, yo necesito un corazón nuevo, necesito una mente nueva. Y Dios me lo dio. Y Dios dice, los que más se ven pecadores y más están conscientes de cuánto han sido perdonados son los que más aman al Señor. Ojalá que todos nosotros nos viéramos como el peor de los pecadores, por lo menos hablando de nosotros mismos en comparación con todos los demás, porque es cuando empezamos realmente a amar al Señor, por agradecimiento. Yo, por ejemplo, no tengo que llorar cuando hablo de este tema, querido, porque es tan grande el amor que vemos aquí y tan grande la miseria. Mirad lo que dice, son nuestros pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Me acuerdo de una predicación del Evangelio, el predicador cogió y tenía un pañuelo teñido rojo, y tenía un líquido, así un vaso transparente, y lo puso y dijo, ¿sabes lo que Jesús hace con tus pecados si tú vienes a Él y te dejas sanar por Él, y salvar por Él, y restaurar por Él? Y metió el pañuelo rojo en el líquido, ¡wow! Y salió blanco. Es lo que quiere decir. Serán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, así como manchado de la sangre de la vida de personas que has derramado su vida en parte, quedarán como la lana. Eso es el contexto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahora dónde está la solución, porque algunos dicen la solución está, como hemos visto, mejorarte, autoayuda, religión, ritos, catequesis, etcétera, etcétera. No.
con mucho. La palabra de Dios evidentemente es esencial en esto, pero ¿de qué habla la palabra de Dios? Habla de Dios y de mí. Y me revela que Él es el único y suficiente Salvador. Y yo soy el totalmente necesitado de Él y no tengo esperanza fuera de Él. Eso es lo que leo cuando tengo la palabra de Dios. Pero síntomas de la enfermedad, ya hemos hablado: culpa, destrucción, ausencia de paz, esclavitud. Isaías 53, 1 al 7, vamos a empezar a leer cuál o quién es la solución, más bien quién. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Está hablando Dios el Padre y de su Hijo, el Mesías, Dios el Hijo. Está hablando del Espíritu Santo, evidentemente también. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Porque Dios viene hablando desde que nos ha creado. Nos viene hablando. Pero la gran pregunta es, no qué es lo que Dios hace para salvarme, porque Él sabe lo que hace y Él cumple sus promesas. Y Él es fiel y Él no falla nunca. Él siempre es parte de la solución. Pero la pregunta es, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Por muy imposible que parezca, pero Jesús, cuando Él nació como el consejero admirable, como el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, en Belén, la ciudad del rey David, pues allí no hubo lugar para Él para que se acostara en una cama. Había un establo, un pesebre, ahí nació el rey de reyes, el hijo de David, hijo de Abraham, el prometido, el Mesías, del cual estaban hablando los fariseos y los sumos sacerdotes y todos estos maestros de la ley en esta nación. Por eso dice esta nación, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y no solamente esto, sino que está escrito que sus hermanos crecieron con él y no creyeron en él. Está escrito. Sus hermanos físicos, dice la Biblia. Y si no lo crees, pues estudia. Pues ahí, ellos, porque si fuesen discípulos, no tiene ningún sentido que sean discípulos que no crean, ¿te das cuenta? Etcétera, etcétera. Bueno, pero no creyeron en él. Bueno, Judas no creyó en él. Llevaba 3 años haciendo milagros y predicando el mensaje de Jesús, porque fue enviado con los demás a los pueblos a predicar el Evangelio. Y no creyó en él. Los sumos sacerdotes no creyeron en él. Los sacerdotes no creían en él. La mayoría de la gente no creía en él. La gente veía al ciego tener vista y no creyeron en él. Y decían, bueno, que nos lo cuenten, lo cuenten los padres, pero no creemos, etcétera, etcétera. Tremendo. Tomás no lo creyó, no lo creyó. Que hasta que no pongo mis dedos en sus llagas, no lo voy a creer. Qué incrédulos somos. ¿Tú también? Es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿En quién confiamos? Somos tan torpes que creemos más bien en nosotros lo que nosotros pensamos y percibimos en nuestra teología, en nuestra filosofía y nuestra manera de ver el mundo, que lo que Dios dice en qué manera hay que ver el mundo y quién es el que ha creado todo eso y para qué es nuestra vida, y confiar en Él y creer a Él y leer su palabra para saber qué creer. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Porque sin fe no se puede agradar a Dios ni se puede experimentar el poder de Dios. Pero creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de la tierra seca. No había en él, o sea que nació el hijo, el niño, y el hijo fue dado, como he dicho. Él vino a este mundo como un bebé, tierno, vulnerable, pobre, desechado por los hombres. Así vino, como a raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. No entró un coche de lujo a Jerusalén, para decirlo así hoy en día. No vino con la caravana de
de coche blindado. Entró en un burro. Su aspecto no era atractivo. Hoy en este mundo que todo el mundo quiere ser atractivo, la Miss de España, o por lo menos de Burgos, o por lo menos de mi barrio, o por lo menos de mi casa. No, no, queridos, no es para tanto. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. La Biblia dice que lo más importante es que nuestro corazón sea deseable para Dios. Nuestro interior sea agradable al Señor, que sea bello. Cuando Dios nos conoce a nosotros y nos ve, y nuestra gente alrededor nos conoce a nosotros, no las apariencias, sino cómo somos, cómo pensamos, cómo tratamos a la gente. Así era Jesús, era maravilloso. Despreciado y rechazado por los hombres, porque no entienden, no saben, están mal programados, viven en pecado, piensan en rebeldía contra Dios, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, porque aquí solamente Dios decidió enfrentar nuestro sufrimiento por el sufrimiento de su Hijo. Nuestra enfermedad por su enfermedad. Nuestro pecado por cargar con nuestro pecado y ser nuestro sustituto. Dice aquí, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. En Nazaret, por ejemplo, la empujaron y si no hubiera dado la vuelta, hubiera dicho, os quedáis aquí, lo hubieran tirado por el precipicio, en su propia ciudad natal, donde creció en ese sentido. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. O sea que lo que nosotros merecíamos, lo que era causa de su sufrimiento, Él lo soportó. Él se identificó con ello y cargó las consecuencias. Pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios, como decían. Si está ahí crucificado, decían, será porque ha dicho que es el rey de Judá, una gran blasfemia. Será porque ha dicho que es el Hijo de Dios, una gran blasfemia. Y porque Dios lo ha abandonado, por eso lo hemos podido crucificar, porque es un blasfemo. Y no se dieron cuenta que el que estaba ahí sí que era el Hijo de Dios, sí que era el rey de Judá, sí que era el rey de Israel, sí que el rey del mundo, rey de reyes. Pero era necesario morir y tomar el lugar tuyo y mío. Y dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Escucha bien, sobre Él recayó el castigo. Quiere decir, en vez de caer sobre ti, en vez de permanecer sobre ti, en vez de sufrirlo tú, el castigo por tus pecados, recayó sobre Él. Dios lo cogió y lo puso sobre Él. Y dice aquí, precio de nuestra paz. No puede haber paz con Dios hasta que alguien pague por tus pecados. Y si lo pagas tú, no termines de pagar, porque la paga del pecado es muerte y no termina nunca. Pero cuando cayó sobre Él, Él murió y resucitó y se restauró la paz con Dios. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pero ¿entiendes ahora? Fuimos sanados. Aquí no están promesas así gratuitas de algunos que dicen, por sus llagas fuimos sanados, entonces Dios te va a sanar de no sé qué, no sé cuánto, de claro sano. Y luego es mentira. La gente sigue igual como antes y la gente cree que los predicadores somos unos mentirosos. Yo desde luego no predico así. Yo tengo mucho cuidado lo que digo, porque Dios puede permitir que uno no se sane. De hecho, si estudias un poco, piensas un poco filosóficamente, la enfermedad es lo que nos lleva a la muerte, si no, no habría muerte. Como dije al principio, si fuésemos inmortales, sanos completamente, no moriríamos, ¿te das cuenta? Aquí 100% de todos los mejores apóstoles que había y todos los predicadores y todos los pastores y todos los creyentes y todos los seres humanos, todos han muerto todavía.
porque no han sido sanados. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna promesa de decir aquí en esta vida vamos a ser todos sanados, ni mucho menos. Eso, si lo ves en algún cartel así de una iglesia, entra y dile al pastor, oiga, pastor, usted no ha leído el contexto de Isaías 53 y de 1 Pedro que ahora vamos a leer. No haga falsas promesas. Dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Una oveja necesita estar dentro del rebaño, en su lugar, en su relación con el pastor y con los demás, en paz, recuperada. Precio, y dice, todos andamos perdidos como ovejas, cada uno siguió su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir, eso fue dicho antes de morir. Pero ahora podemos decir el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿De acuerdo? Porque ya lo hizo. Ya venció en la cruz. Y entonces dice, como ovejas enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. Seguimos leyendo. Después de prenderlo y juzgarlo. O sea que el profeta Isaías ve completamente la historia, la vida de Jesús, de su juicio injusto que sufrió, su ser desechado, no ser creído, ser llevado al matadero, y él, como una oveja sin abrir la boca ante el sumo sacerdote, ante las falsas acusaciones, se quedó callado, incluso ante Pilato, ante Herodes. Incluso Pilato dice, pero ¿no te das cuenta que yo tengo poder para matarte o no matarte? Y Jesús lo único que le contestó es que si no te fuese dado poder desde arriba, tú no harías nada. Mi reino no es de este mundo, pero si no, yo mandaría aquí unos cuantos miles de ángeles para destruir aquí todo y juzgar. Pero no lo voy a hacer, tengo que morir. Es lo que dijo Jesús a sus discípulos, es necesario que muera. Y que sea desechado por los ancianos y que sea escupido y que sea crucificado. Es necesario para vuestra salvación. No hay salvación fuera de Jesucristo, fuera de su muerte, su resurrección y de su sacrificio no es para siempre. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo, la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Vaya, impresionante. O sea que evidentemente los que fueron crucificados fueron echados con todos los malhechores en el mismo sitio, pero también sabemos que al final Dios le dio un sitio donde José de Arimatea, pero él fue crucificado entre los ladrones. Los dos se burlaron de él, le maldijeron hasta que uno que se arrepintió y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna. Fijaos, esto cuenta también cuando él tiró las mesas y volcó todo en el templo. No era violencia, era una manifestación de la justa ira de Dios y de llamar la atención de que eso no puede estar aquí, porque la casa de Dios es casa de oración, no de mercadería. La iglesia no puede ser para enriquecer a nadie, no puede ser para que las personas se hagan ricos. Aquí no bendecimos al que da 100 euros para que le salgan 10.000 en la cuenta el día siguiente. Esos son chorradas y mentiras. Y si ocurriese sería del diablo, no de Dios. Nosotros no somos para enriquecernos, sino para hacernos pobres para enriquecer a los demás. Y tener lo que necesitamos, como el Señor Jesucristo, el Maestro, es el ejemplo. Tenemos que desmontar algunas cosas que hemos escuchado, hemos visto,
y que son de muy mal testimonio porque no es como Jesús era. Y Él dice que deberíamos andar en sus pisadas como Él anduvo en las pisadas. Y debemos nosotros tirar también todo ese negocio de algunos, por lo menos con nuestras denuncias y por lo menos no seguir sus ejemplos. Y dice aquí, ¿dónde estamos, queridos? A ver. Por el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Gracias, Javier. Y como Él ofreció su vida en expiación, quiere decir para perdón de nuestros pecados, un sacrificio, verá su descendencia, que somos tú y yo, su descendencia, y prolongará sus días. Habla de su resurrección y su vida eterna, y ser Rey de Reyes para siempre, y llevará a cabo la voluntad del Señor, que es la salvación tuya y mía, y todos los proyectos de Dios para crear un nuevo cielo, una nueva tierra un día. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. O sea que cuando Dios te ve a ti y te ve a mí, queda satisfecho. No porque somos tan buena gente, sino porque su salvación ha sido tan eficaz. Su misericordia ha sido tan tremenda, su amor tan abundante, su poder tan extraordinario, que siendo tan débiles y tan vulnerables, nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Y queda satisfecho. Y más quedará satisfecho cuando estaremos en la eternidad, millones de millones adorándole como Señor y único Salvador todopoderoso. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. El justo murió por los injustos para declararnos justos delante de Dios. Está hablando de antemano de lo que dice Romanos, por ejemplo, y dice también 2 Corintios 5, versículo 20-21, que Jesús es el justo y murió por los injustos para declararnos a nosotros justos delante de Dios, porque Él cargó con nuestro pecado, con nuestra culpa, con nuestras injusticias, y como Él tomó nuestro lugar, nosotros tomamos su lugar. Él nunca pecó y Dios nos ve como nunca hubiéramos pecado. No porque no hubiéramos pecado, sino porque nunca hubiéramos pecado si nos ve Dios, porque nos ve en Cristo Jesús. Y dice así, y cargará con las iniquidades de ellos, y por lo tanto le daré un puesto entre los grandes, repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso de estar salvo, mirad, si eso fuese Jesucristo, ayer dimos esta ilustración en el grupo de fe. Es buena estar en un grupo de fe. Hemos dicho, mira, eso es Jesucristo. Él cargó con nuestros pecados, Él llevó nuestro castigo. Aquí es donde Jesucristo cargó con todo, murió, resucitó y vive. Pero claro, si tú no estás en Él, no eres beneficiario de Él. ¿Cómo llega a estar en Él? Efesios capítulo 1 dice, al oír la verdad del Evangelio y creer en Él, empezamos a estar en Él. Y somos sellados por el Espíritu Santo. Es cuando empezamos a ser beneficiarios y Dios nos ve en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 1, somos bendecidos con todas las bendiciones celestiales. ¿De qué manera? ¿Por ser predestinados? No. Dice, en Cristo Jesús. Él es el predestinado y en Él somos bendecidos con todas las bendiciones celestiales. Y somos hijos adoptados y somos todo lo que somos y todo lo que seremos en Cristo Jesús. Porque Dios eligió soberanamente que es el único suficiente Salvador, es uno. Nadie se puede salvar fuera de Él. Nadie tiene el derecho ni la capacidad de salvarse fuera de Él.
Nadie tiene poder para perdonarse. Ninguna iglesia tiene poder para perdonar tus pecados. Nadie te puede hacer hijo de Dios, por mucho que lo diga, por ninguna ceremonia, por nada en el mundo. Pero sí, si tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes potestad de ser hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y has nacido de Dios, por Espíritu de Dios, que lo recibiste al escuchar el Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo, lo has creído, quiere decir, lo has aceptado, te has arrepentido de tu rebeldía y has dicho que estás mal y que la forma como has pensado de Dios está mal y has creído a tu manera y ahora vas a creer a Dios. Eso significa creer en Él y creer en el Evangelio. Cuando tú haces eso, Dios dice, te has arrepentido, te has convertido, te has vuelto a mí. Y yo he hecho todo para perdonarte, para hacer el milagro y darte el Espíritu Santo. Ahora eres mi hijo, eres adoptado y eres para la gloria de mi gracia y de mi poder. Pero nadie se puede jactar de ello, porque es por pura gracia y merecidamente. Miremos ahora lo que dice aquí este dibujo para repasarlo. Dice, el gran intercambio, la esperanza gloriosa del Evangelio es Jesús tomó nuestro lugar, la condenación que merecíamos cayó sobre Él. Él nos da su paz y nosotros, nuestros pecados han sido cargados sobre Él. Cuando nosotros creemos en lo que Él hizo, nuestros pecados son perdonados. Su santidad, nuestros dolores, sanidad, nuestros dolores, nuestro castigo, su justicia, nuestra iniquidad. El Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y por sus heridas fuimos sanados, dice. La anatomía de la sanidad. Por las llagas fuimos sanados, no solo un trámite legal, no habla de solamente perdonado, que sería un trámite legal, te perdono, pero no restaura mi relación contigo. No, fuimos sanados, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos prometido la sanidad incluso completa. Incluso nuestras mentes fueron empezadas a sanarse. Yo, por ejemplo, inmediatamente cuando me arrepentí, me convertí, fue sanado de una adicción. Y tenía que ver con mi mente. Tú vas al psicólogo y dices, tú no vas a librarte de esta adicción a menos que tomes medicamentos para sanar tu mente que está enferma. Pero el Señor me sanó la mente, sanó mi cuerpo, empezó a funcionar de otra forma. Yo escuché lo mismo de otros que me contaron. Pero identidad de ovejas descarriadas a hijos amados. La relación fue sanada, reconciliación directa con el Padre, incluso con tu pareja, con tu familia, con familiares, vecinos, etc. Enemigos incluso, se pueden de repente hacerse amigos. Capacidad, restauración de la habilidad de amar verdaderamente sin egoísmo. Mucho amor que se manifiesta es para ganarse el cielo, no nos engañemos. Y los ateos lo aborrecen y con razón. Esos son unos hipócritas porque realmente no aman sino a sí mismos y se quieren salvar para ir al cielo. Y los tienen un odio tremendo. Yo digo con razón. No es correcto que les odien, pero correcto que se rechace este tipo de amor porque es una hipocresía. No es amor verdadero. El amor es cuando tú realmente lo pierdes todo y no ganas nada. No recuperas nada. Es lo que Jesús ha hecho. De tal manera amó Dios al mundo. También a los que le rechazaron, a los que siguen rechazando, a los que no lo creen en Él, ni nunca van a creer, y siempre escupieron, y siempre le escupirían, y siempre le matarían si pudiesen. También, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí sí que está la excepción, todo aquel que en Él cree, no se pierda, porque los demás sí se pierden, y tenga vida eterna en Cristo Jesús. La conciencia limpia total de la culpa y el peso pesado. ¿Cuánta gente no puede vivir tranquila por su culpa? El jueves por la noche vimos una película. No la hemos terminado porque no nos dio tiempo,
pero voy a intentar hoy terminarla. Pero la pobre mujer me quedó impresionado. O sea que ella, la película enseña simplemente lo que muchos han experimentado. La pobre mujer no podía vivir porque su hijo hizo una cosa que no estaba bien. Ella se enfadó, le gritó, levantó la voz. El niño casualmente tiró un juguete que era de mucho valor de su niñez, salió por la puerta y nunca más volvió. Y nunca más nadie le ha vuelto a ver. Se salió con la barca y no se sabe si se suicidó o si alguien le mató o tuvo un accidente. Esta mujer, tú imagínate, ponte en su lugar. Pero cuántas cosas hemos dicho nosotros que no deberíamos haber dicho o no hemos hecho que deberíamos haber hecho y con unas consecuencias tremendas. ¿A que sí? Pero la buena noticia es que podemos decir a Dios, yo lo siento, reconozco que he pecado contra ti, te pido perdón y acepto que tú, Señor Jesucristo, eres el suficiente y único Salvador de todo lo que soy, de mi espíritu, alma y cuerpo. Y acepto que tú has venido para que esté sano de esta mente enferma, esta mente que se autodestruye porque se ve culpable y no puedo olvidar lo que había hecho. Podemos olvidarlo en el sentido de está perdonado, aunque a veces no conviene olvidarlo para no volver a cometerlo. Jesús sana el alma herida y enferma por pecado. 1 Pedro 2, 21, 24, una aplicación. Para esto fuisteis llamados, dice ahora Pedro, y se ve que ha leído Isaías 53, estudiado, pero ¿cómo se debe estudiar Isaías 53? ¿Cómo hemos hecho nosotros? Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por nosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Porque el Señor es mi pastor, este Yahvé es el Señor Jesucristo que dijo, yo soy el buen pastor que doy mi vida por mis ovejas. Así que el efecto de la cruz es el siguiente, según 1 Pedro. El corazón enfermo produce violencia, orgullo, y Pedro advierte, no seáis rebeldes contra las autoridades. No des guerra en tu matrimonio. No deis guerra entre vosotros. No habléis mal uno del otro. No aceptéis calumnias. No destruyáis vuestro matrimonio, nuestra iglesia tampoco. Nada. Porque el corazón enfermo produce violencia, orgullo. El que no aceptó la sanidad es tóxico. Pero el corazón sanado produce perdón y misericordia. El corazón enfermo devuelve mal por mal. El miércoles estuve en una tremenda discusión de repente. 2 mujeres contra una. Una decía, estoy harta de ti, al otro. Y la otra decía, vamos a calmarnos, pero es que... Y el otro... Luego me mandó un mensaje la que atacaron y dice, lo que tú querías proponer, mándamelo para que yo vaya a atacarles, más o menos. ¿Sabes lo que hice? La mandé estos versículos 1 de Pedro. Dije, mira, el domingo voy a predicar sobre esto, mira, léelo. Porque si tú realmente quieres demostrarse diferente a ellos, entonces no puedes reaccionar de la misma manera. Tienes que aprender de Jesús, que siendo insultado, pues ¿cómo respondió?
no con insultos. Siendo atacado, no atacó. Y me dijo, lo voy a leer, a ver lo que va a hacer. Me falta mandar el mensaje, el mismo, pero el lunes lo voy a hacer a la otra, a la jefa, a la máxima responsable, que la quiero mucho, pero a ver si aprendemos de Jesús, ¿verdad? Este mundo sería muy diferente si fuésemos como Jesús. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Se revela contra la autoridad, pero refleja, en cambio, el corazón sanado. Se entrega al juez justo sin amenazar, refleja el carácter de Jesús. Conclusión, una persona herida hiere a otros y una persona sanada comienza a sanar a otros. Que seamos estos sanadores, que andemos en los pasos de Jesús. Hay también, ¿os acordáis que vino Billy Manale a predicar sobre el eunuco que Felipe fue enviado por el Espíritu Santo para encontrarse con él? Nada menos en el desierto, por allá, de vuelta a Etiopía, el ministro de Economía, y él estaba leyendo un rollo de la Biblia, quiere decir, no un rollo como decimos nosotros, sino un rollo de pergamino donde estaba escrito el profeta Isaías. Se lo había comprado, que valía muchísimo dinero, pero era el ministro de Hacienda, se podía permitir. Entonces estaba leyendo en el carro a vuelta a casa, Isaías, y leyó, estaba hablando el profeta de alguien, y Felipe se acerca y pregunta, ¿tú entiendes lo que lees? Y el eunuco dice, no, si nadie me lo explica, ¿cómo lo va a entender? Yo no sé de quién está hablando. Entonces dice, Felipe empezó a predicarle las buenas noticias acerca de Jesucristo a partir de este pasaje. Porque aquí está todo el Evangelio. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y este hombre se dio cuenta que la palabra de Dios fue escrita, ¿para qué? Para que le llegue el mensaje. Y para que el mensaje llegue, tiene que aceptarlo de corazón como una cosa personal. Que él necesitaba que el único y suficiente Salvador, el Mesías, haya muerto por sus pecados, porque cargó con sus pecados y sus transgresiones, y fuera de él no hay perdón, fuera de él no hay sanidad, fuera de él no hay vida eterna, pero en él sí, en Jesucristo. Y cuando él lo entendió, dijo, mira aquí, hay agua que impide que yo sea bautizado. La fe produce acción inmediata. Momentos de encuentro con Dios. Yo me encuentro con Dios y Dios conmigo en esos momentos. ¿Sincronizarás tu corazón con el de Dios? ¿Seguirás tu propio camino, persistiendo en creer a tu manera? Cuán difícil es parar, ¿verdad? Cuán difícil es decir, hasta aquí me equivoqué. Cuán difícil es humillarse ante Dios y decir, he pecado contra ti. Hasta aquí, mi vida ha sido una equivocación. Y cuanto más mayor se hace la persona, más dura se hace. ¿Verdad? Pero nunca es demasiado tarde, queridos. Y nunca debe ser demasiado tarde para ti. Hoy es el día de salvación. Si alguien hoy quiere decir a Dios, yo me equivoqué toda mi vida, porque no estaba sincronizado contigo, hoy hay perdón para ti. Hoy puedes recibir sanidad en Cristo Jesús, que empieza ya en Cristo Jesús y termina cuando Jesús vuelva o cuando te resucite de los muertos y estás ante Él. No por pasar por el juicio final, no, esto es para los inconversos, los incrédulos, para que reciba cada uno según haya hecho, para ir unos al infierno más castigados o menos, pero al infierno van todos del juicio final, sino para ir antes a la presencia de Jesucristo, sin pasar el juicio final, sino ser parte de los que van a juzgar los ángeles y el mundo, dice 1 Corintios, capítulo 6. Eso es la esperanza de los cristianos que creemos a Dios. Jesús es el suficiente Salvador. Por favor, si tienes una estatua de Virgen María,
deséchala, como puedas, como tu consciente permite, pero no la toleres más, ni santos, ni nada de eso. No confíes más en tu bautismo de niño, no confíes más en ritos, no confíes más en las personas, no confíes. No hay salvación en nadie más que en uno. Y ahí está toda la salvación, en Cristo Jesús. No hay ningún otro lugar, nada que encontrar que tenga que ver con la salvación. ¿De acuerdo? Jesús es suficiente Salvador, ven a Él, cree en Él, síguele con gozo, anuncia a otros que todavía hay esperanza. Miles de personas que nos rodean no saben de eso. No malgastemos nuestro tiempo, queridos. Vayamos a ellos, a todos los que podamos. Gracia incalculable. Mirad, aquí voy a aclarar una cosa que es importante. ¿Por qué el profeta Isaías utiliza la palabra mucho? Algunos hacen de ahí una teología bien rara y particular, para decirlo de alguna forma, pero no es la de Dios. Porque mucho no quiere decir no todos. Porque si tú quieres decir, mirad, nosotros vamos a invitar a todos, pero solamente muchos. No vamos a citar a todos, pero solamente muchos. Eso no tiene sentido. Diríamos, vamos a invitar a todos menos unos pocos, menos unos cuantos. ¿Entendéis? La palabra mucho no es poco, es mucho. Habla de abundancia, de alcance, de generosidad. Precisamente lo más similar a todos. La justicia es gratuita, no hay distinción porque todos han pecado y están privados de gloria de Dios. Y dice a continuación, y todos estos serán justificados recibiéndola por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todos estos, sin ninguna distinción, son pecadores y destinados y separados de Dios. Todos estos serán justificados gratuitamente en Jesucristo por medio de la fe. Lee Romanos 3, 23, 24, 25. Ahí está escrito. No puedes decir, todos son pecadores, pero unos pocos van a ser justificados. No. Digo, Jesucristo hizo todo, para todos. Pero cuando tú vienes a Él y crees en Él y eres de Él, eres beneficiario. Antes no. Y es porque Dios ha dicho, el que cree será salvo. Y estos son predestinados para ser todo lo que Dios ha predestinado ser en Cristo Jesús. La palabra mucho, Isaías 53, no limita el amor de Dios, lo magnifica. ¿Habéis entendido lo que quería decir? ¿Sí? Jesús murió por todos, eso dice la Biblia muchas veces. La imitación divina no excluye a nadie, la imitación. La aceptación no es de todos, porque no todos aceptan el reto. Ahora, una pregunta. ¿Qué haces tú por Él? Una vez yo me pregunté eso. O sea, que Jesucristo, ¿cuánto sufrió por mí? Siendo Dios, se hizo un misionero en un mundo hostil, que estaba ya predicho que le van a asesinar, pero no de cualquier forma, crucificado. Después de golpearle, escupirle y torturarle de todas las maneras, humillándole, insultándole, no creyendo en él, contradiciéndole constantemente, siendo el que no va a tener ni dónde dormir porque no tiene dónde acostar su cabeza, como él dice. Eso hice por mí. Y ahora, Guido, vas a contestar a Dios esa pregunta. ¿Y qué vas a hacer tú por él? Es la pregunta que te estoy pasando a ti ahora. Dios te ha dicho lo que Él ha hecho por ti. Jesús te ha dicho lo que Él ha hecho por ti, lo que Él ha sufrido por ti. No para que tú digas, ay, qué bonito, sino para que dejes de discutir, como yo dije esta mañana en la WhatsApp, si llueve, si no llueve, si hace frío, si no hace frío.
Si hay mucho dinero, si hay poco dinero para hacer la obra de Dios. Si me siento bien, si me siento mal. Si voy solo, si voy mal acompañado o voy bien acompañado. ¿Qué más da? Haz la obra de Dios. Hazlo por amor al Señor. Hazlo por Él. Él lo hizo por ti. Mal acompañado, bien acompañado, solo, abandonado. ¿Me entiendes? Sufriendo lo que sea. Mal tiempo, buen tiempo, durmiendo cualquier parte, comiendo lo que sea o no comiendo nada, rodeamos de mucha gente o de nadie, caminando. Y cuando estaba cansado seguía, porque era grande la necesidad y no podía ni descansar a veces. No todos los días así, no todas las semanas, pero y hacía falta también. El Señor Jesús dijo, como hemos leído primero de Pedro, Él quiere que andemos en sus pisadas. ¿Qué quiere decir? Donde Él pisa, nosotros. Como Él piensa, pensemos nosotros. Como Él actúa, que actuemos nosotros. Como trata Él a los demás, que tratemos a los demás. Como Él predica, como Él enseña, como Él persevera, como Él es humilde, como Él es veraz, como Él no peca, como Él es fiel, como Él es. Debemos ser nosotros, queridos. Todo lo demás hay que corregirlo. Miguel Ángel, cuando él dijo a una pregunta, oye, ¿y ese David, cómo lo has hecho de este cacho mármol de mala muerte que era? Te dice, muy sencillo, quité todo lo que se parecía a David. Esa obra tenemos que dejar a Dios hacer en nuestra vida. Que Dios quite, sea con cincel y martillo o de la forma que sea, todo lo que no se parezca a Jesucristo. Y habremos cumplido con el propósito de Dios de mandar a su Hijo a nuestra vida. La paz, dijo Jesucristo, sea con vosotros. No es príncipe de paz así, palabras bonitas. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Piensa un momento, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Hay algo que dejar a Dios corregir en tu vida, quitar? Porque Cristo está en ti, pero a veces no se puede manifestar como Él quisiera. A veces no puede hablar como Él quisiera hablar, no puede ver o hacerte ver como él mira las cosas. No te puede utilizar cuando Él quisiera utilizarte, porque estás bloqueado, porque estás programado de otra forma. Vamos a pensar en esto, ¿de acuerdo? Vamos a pensar, ahora mismo, pero vamos a pensar también el resto de nuestra vida. Si esto lo hizo por ti, ¿qué hizo Él? ¿Qué haces tú por Él? Él es el suficiente único Salvador, por eso ya fuimos sanados. Seamos estos pacificadores, sanadores, que perdonan, que perseveran, que la gente puede decir, wow, he conocido uno como Jesús, a una como Jesús, en forma femenina. Porque aquí no hay diferencia en ese sentido. Aquí se trata de carácter, de valores, de acciones, de actitudes, de relación con Él, del Espíritu Santo, de estar disponible, estar sincronizado con Él.